tsunami nacionalista. Hay países que ahorita van a comenzar a entrar a elecciones, como Estados Unidos, en los cuales pues cada candidato habla en función de lo que se supone que es lo mejor para su país. Los gringos tienen a un candidato, un tal Donald Trump, que es millonario, y este hombre pues tiene ciertas ideas que podemos o no compartirlas, pero que al final de cuentas pues, es su país y puede proponer lo que le dé la gana. Supongamos que gana el famoso Trump, va a proponer cosas que no nos gustan a los mexicanos, algunas son viables, otras no tanto, pero al final de cuentas deben de hacernos reflexionar sobre lo que México quiere hacer y lo que México puede hacer. Si nos dicen los gringos, Trump como presidente, vamos a hacer un muro fronterizo para que no pasen los indocumentados, pues que lo hagan. En México hacemos túneles, le decimos al Chapo que nos preste a su ingeniero y se van a poner a hacer túneles para pasar la frontera, o sea, ese no es problema. ¿De que ese muro lo va a pagar México? Pues posiblemente sí. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que tendría que hacer México? Tenemos un país enorme, un país pésimamente administrado, un país que podría ser mucho más grande y más poderoso de lo que es actualmente. Tenemos muchísimas fábricas de automóviles extranjeros. Están los autos alemanes, como la Volkswagen, están los autos gringos, como la Chrysler, la Ford, la General Motors, están los autos japoneses, como Nissan, como Honda. Todos estos se fabrican en México. Como Mazda, están autos españoles, que creo que no tienen planta en México, hay autos coreanos. Entonces, España y Corea son dos países que por ahí por los 60 eran países más fregados que México. México era un país mucho más poderoso económicamente, tecnológicamente que Corea y que España. Y ahora resulta que los coreanos y los españoles lo rebasaron en producción per cápita, por así decirlo, en nivel de vida en el caso de los coreanos. Y ahora fabrican automóviles que inclusive se venden en México, mientras los mexicanos no tenemos una fábrica de automóviles propia, por así decirlo, de mexicanos. ¿Por qué es esto? Simplemente, desde mi punto de vista, porque el gobierno no ha puesto las condiciones para que haya fábricas de automóviles de mexicanos. Se va a dejar entrar gasolinerías extranjeras a México, importando gasolina extranjera, que México ya importa gasolina por otra parte. ¿Por qué no pensar en decirle a los mexicanos, a empresas mexicanas, ¿sabes qué? Hay este terrenos que son del gobierno o que el gobierno ya tiene apalabrados con los dueños de la tierra, y esas tierras las vamos a dedicar para poner refinerías de mexicanos. Si son de petróleos mexicanos, perfecto, pero si son de una empresa mexicana, pues que lo ponga la empresa mexicana. ¿Por qué tenemos que andar importando gasolinas, importando petroquímicos, si una empresa mexicana lo puede construir, lo puede hacer, los puede fabricar? ¿Por qué no tener una empresa petrolera mexicana aparte de Pemex? Petróleos Mexicanos es una empresa mexicana del gobierno, que es del Estado, es del gobierno, el que la maneja es el gobierno. ¿Por qué no una empresa petrolera de mexicanos, una empresa con refinerías de mexicanos, una empresa que haga automóviles de mexicanos, obviamente? ¿Por qué no una empresa que haga armamento de mexicanos? ¿Por qué una empresa que haga computadoras, teléfonos celulares, lo que sea?
O sea, tenemos muchísimas áreas de oportunidad donde se podría tener empresas de mexicanos, pero no se hace por alguna razón. Entonces, si Trump dice, vamos a ponerles trabas a los mexicanos para que no entren a Estados Unidos, por una parte está en su derecho porque es su país, y por otra parte, pues los mexicanos deberíamos de tener pues no capacidad, porque sí la tenemos, sino deberíamos tener la oportunidad de que el gobierno nos deje participar en áreas donde ahorita está dejando entrar únicamente extranjeros. ¿Quiénes van a hacer esas empresas? Pues obviamente la gente que tiene dinero. No es lógico que un ejido, por más ganas que le eche, vaya a construir una refinería. Posiblemente pueda poner una gasolinería, pero una refinería no lo va a poder poner. Entonces, que cada quien haga lo que a su capacidad competa y que el gobierno, en el mejor de los casos, no estorbe. Ahora, hemos tenido como México 10 presidentes priistas y todos han sido masones. Que están en su derecho de ser masones es otra cosa. Hemos tenido los mexicanos 2 presidentes panistas, los 2 son no masones, hasta donde tengo entendido, que están en su derecho de no serlo. Entonces, ¿qué tipo de gobierno queremos? Queremos un buen gobierno que administre bien, que no sea corrupto, que fomente el desarrollo del país, que dé facilidades para la inversión, sobre todo de mexicanos, y que le abra las puertas a los mexicanos, que no sea únicamente, oye, vamos a poner gasolinerías de extranjeros, pero que tengan refinerías en otros países, en lugar de decir, señores, vamos a poner refinerías de mexicanos en México. Cuando Fox fue presidente, había el proyecto de poner una refinería de mexicanos, de Pemex, en Centroamérica. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en México, por el mismo sistema político, el mismo sistema económico ilegal que tenemos, pues es muy difícil conseguir tierras para ir a poner una refinería. Fox lo que dijo es, señores, vamos a poner una refinería en Centroamérica, una refinería de México. México pone el petróleo, México pone la refinería, ahí producimos. Ahí se permite inversión pública de México e inversión privada de México. Y así la refinería sería mucho más barata para Pemex. Iba a haber participación de empresarios mexicanos. No se pudo hacer. Esa refinería produce, cubre el mercado de Centroamérica, cubre parte del mercado de México y se disminuyen las importaciones de petróleo y de petroquímicos por parte de México. No se hizo. Por incompetencia, porque lo bloquearon, por lo que ustedes quieran, no se hizo. ¿Por qué no hacer una refinería, digamos, en Salamanca, que ya están los terrenos, ya los compraron los de Pemex para poner refinería cuando estaba de presidente Felipe Calderón? Calderón dijo, vamos a poner refinería en Guanajuato o en Hidalgo. Guanajuato gobernado por el PAN, con fuerte influencia de Fox, o Hidalgo gobernado por el PRI y con influencia de los priistas. Por alguna razón Felipe decidió hacerlo en Hidalgo y la refinería no se hizo. Entonces, son de las cosas que no cuadran de por qué se dejan pasar oportunidades históricas, de por qué hay infraestructura hecha y esa infraestructura se destruye.
en escala muy pequeña, por así decirlo. Aquí en Guadalajara hubo una pavimentación con concreto hidráulico hecha por el gobierno priista de Aristóteles Sandoval. Esa pavimentación la hicieron en Ávila Camacho, la hicieron en parte de lo que es Torzá, Enrique Díaz de León, la hicieron en Circunvalación, en diferentes avenidas. Les quedó bien, pero, siempre hay un pero, después la fueron destruyendo. La de Circunvalación, había un tramo que habían hecho, quedó más o menos bien, y de repente destruían parte de eso que habían pavimentado y luego lo volvían a pavimentar con concreto hidráulico. Actualmente lo que es Ávila Camacho, destruyeron parte de lo que fue la pavimentación con concreto hidráulico para poner parte de la estructura de lo que es el tren ligero, que algún día terminarán, que dudo mucho que terminen para el 18, pero bueno. Entonces, está construido, se gastaron millones de pesos y se destruye para volver a construir algo diferente. Se construyó parte de banquetas en la parte de Chapultepec, porque estaban remozando para poner concreto hidráulico estampado en Chapultepec, que no se necesitaba, pero bueno, se hizo. Y parte de lo que se construyó de banquetas nuevas se destruyó actualmente para, pues no sé para qué. Me imagino que para gastar más o para ponerle algo nuevo o para que alguien gane una comisión. Se hizo en el gobierno de Cosío Vidaurri una presa, la presa del Salto, supuestamente para traer agua a Guadalajara, y se construyó y se inundaron zonas en producción. De allá está la presa. Esa presa, el Salto, iba a haber un acueducto, la presa El Salto, la presa Calderón, para traer el agua a Guadalajara, y no se ha hecho. Entonces tenemos una inversión de millones de pesos que no ha servido para nada y que está parada porque pues es el gobierno que tenemos. Entonces se roban el dinero, pues en parte sí, y en parte la infraestructura que se hace pues no se utiliza o no se utiliza bien. Trump tiene derecho a decir lo que le dé la gana, es su país. Si él gana las elecciones, puede hacer lo que le dé la gana en su país. Y los mexicanos deberíamos de tener la oportunidad de progresar y de tener un gobierno que por lo menos no estorbe.